Imaginen la escena. El árido y vasto desierto de Judea justo al amanecer. El viento levanta el polvo sobre las rocas y, a lo lejos, apenas se escucha el sonido de una antigua lira mezclado con el balido de las ovejas. Bueno, desde este escenario tan remoto, vamos a iniciar nuestro recorrido de hoy para explorar la historia de una figura verdaderamente monumental. Un hombre definido por contradicciones profundas. La historia lo recuerda, claro, como el guerrero más letal de Israel, el poeta que escribió los Salmos y el monarca que de alguna manera logró unir a una nación completamente fracturada. Pero antes de la corona, antes de la sangre y antes de toda esa gloria imperial, había un simple pastor. Hoy vamos a analizar a fondo a este personaje. Fíjense en esta frase porque captura perfectamente la tremenda paradoja del hombre que estamos a punto de estudiar. En este análisis vamos a rastrear el clásico, pero muy trágico, arco de su vida. Veremos su ascenso casi imposible al poder, sus días de máxima gloria y finalmente su devastador fracaso moral. Es, en el fondo, una crónica fascinante sobre el poder, la fe y lo frágil que es la condición humana. Así que entremos de lleno en nuestra primera parte. Acto 1. El ascenso del pastor. Muy bien, viajemos en el tiempo al año 1010 a.C. La situación política y espiritual en Israel es un polvorín. El trono lo ocupa el rey Saúl, pero resulta que su mandato divino ha sido retirado por desobediencia. Es entonces cuando el profeta Samuel recibe una orden clarísima: ir a la casa de un hombre llamado Isaí, en Belén. Y aquí vemos un contraste espectacular. Isaí le presenta a sus hijos mayores, hombres robustos, altos, con toda la facha de ser reyes, guerreros. Pero, sorpresivamente, todos son descartados. El elegido resulta ser el menor de todos, un muchacho pelirrojo de hermosos ojos al que ni siquiera se habían molestado en llamar de los campos. Un pastor completamente olvidado por su propia familia, que termina siendo ungido en el más absoluto secreto. A partir de ahí, la progresión de su vida va de 0 a 100 en un instante. Es una locura. Pasa de recibir esta unción secreta en su casa a enfrentarse, casi de la nada, a una crisis nacional aterradora. El ejército filisteo se levanta contra Israel, y durante 40 agonizantes días, un guerrero gigantesco paraliza de miedo a todas las tropas, incluyendo al mismísimo rey Saúl. Y nuestro joven pastor, que literalmente solo había ido al campamento a llevarles comida a sus hermanos, de pronto se topa de frente con el terror de toda una nación en el valle de Ela. Y así llegamos a uno de los enfrentamientos más icónicos de toda la antigüedad. David se indigna al ver el pánico de los soldados veteranos. De hecho, rechaza usar la armadura del rey Saúl porque es tan pesada que ni siquiera puede dar un paso. En lugar de eso, agarra lo que mejor conoce: su bastón de pastor, su honda y 5 piedras lisas del río. Con estas herramientas tan básicas, pero con una convicción absoluta de que venía en el nombre de Dios, derriba a Goliat, un gigante de casi 3 metros. Piénsenlo, una sola piedra bastó para forjar una leyenda imborrable. Ahora, lo interesante de esta comparación que vemos aquí es que a veces el éxito inmediato se convierte en tu peor pesadilla. Tras la victoria, la popularidad del joven héroe explota. Las mujeres salen a cantar y a bailar, y la letra de esa canción hace una comparación muy peligrosa. Celebran que Saúl hirió a sus 1000, pero David a sus 10,000. Esa simple frasecita enciende unos celos enfermos, paranoicos, en el rey Saúl. En cuestión de segundos, el héroe nacional se vuelve el enemigo público número 1. De los palacios y los aplausos, la historia da un giro drástico y nos arrastra a la oscuridad de la cueva de Adulam. Durante años, este joven ungido tiene que vivir como un fugitivo, liderando una banda de hombres marginados, endeudados, gente descontenta. Pero fíjense que es exactamente aquí donde se forja su verdadero carácter. Su paciencia se vuelve legendaria. Hubo hasta 2 ocasiones en las que tuvo a Saúl a su merced, la oportunidad perfecta para asesinarlo y tomar la corona por la fuerza. Sin embargo, se niega rotundamente a ponerle una mano encima al que él considera el ungido del Señor. Cambiemos de tono ahora y pasemos a nuestro segundo acto, la gloria del imperio. Con la trágica muerte de Saúl en el monte Gilboa, la puerta al destino de David finalmente se abre de par en par. Pero su ascenso político no es impulsivo, es sumamente metódico, paso a paso. No acapara el poder de golpe. Primero, gobierna durante 7 años desde Hebrón, solo sobre la tribu de Judá. Solo después de ese periodo de transición, es coronado rey de todo Israel.
e inmediatamente después, ejecuta una obra maestra de estrategia militar. Conquista la fortaleza jebusea, una ciudad casi inexpugnable en la cima de una colina, y la convierte en Jerusalén, la capital eterna de su reino. Los logros administrativos en esta etapa son francamente impresionantes. Primero, logra una unificación territorial brutal, doblegando a enemigos históricos de la talla de los filisteos, moabitas, sirios y edomitas. Las fronteras se expanden como nunca en la historia de la nación. Segundo, hace una movida brillante de centralización espiritual al llevar el Arca de la Alianza a su nueva capital. Y tercero, recibe la promesa que terminaría marcando su legado para la posteridad. Detengámonos un momento en ese segundo punto, el traslado del arca, porque revela muchísimo sobre quién era él en el fondo. Cuando el arca entra por fin a Jerusalén, el rey se olvida de toda su arrogancia real. Se quita sus ropas finas, se viste con algo súper sencillo y se pone a bailar con una alegría contagiante, mostrando una humildad espiritual total frente a su pueblo. Esto hace un cortocircuito tremendo con la actitud de su esposa Mical, la hija del antiguo rey Saúl. Ella lo mira desde la ventana y lo desprecia, sintiendo un asco profundo por lo que ella considera una humillación indigna de la realeza. Y volviendo al tercer punto, el rey, ya súper cómodo en su palacio, tiene la idea de construirle un templo de piedra gigante a Dios. Pero el profeta Natán lo frena y le da un mensaje increíble. Dios no quiere que David le construya un edificio. Al contrario, es Dios quien le promete construirle una casa a él. Pero no una casa de ladrillos, sino una dinastía eterna. Una promesa inquebrantable de que de su sangre nacería un linaje cuyo trono no tendría fin. Pero claro, la historia humana nos dice que nadie es inmune a la corrupción del poder absoluto. Y esto nos lleva al acto 3, el pecado y la caída. Todo el desastre empieza con una decisión que parece súper inofensiva, pero que termina siendo fatal. Llega la primavera, la temporada clásica donde los reyes salen a liderar a sus tropas en batalla. Sin embargo, nuestro monarca decide tomarse un descanso y quedarse comodísimo en su palacio. Y es justamente durante este tiempo libre, caminando por la azotea de su palacio al atardecer, cuando mira hacia abajo y ve a una mujer hermosa bañándose. Se llamaba Betsabé. El detalle enorme aquí es que Betsabé estaba casada con Urías, el heteo, y Urías no era cualquier persona. Era literalmente uno de los soldados de élite más valientes y leales que tenía el rey. El tipo estaba arriesgando su vida en el frente mientras el rey descansaba en casa. A partir de este momento presenciamos una espiral de engaño y abuso de poder que pone los pelos de punta. El rey manda a buscar a Betsabé. Ella queda embarazada. Y para tapar el escándalo, el rey da la fría orden de poner a Urías en la línea frontal de combate más peligrosa y luego abandonarlo para que muera. El plan funciona, pero el crimen ya manchó todo su reinado. Lo que nos empuja inevitablemente a la parte más oscura. Acto 4, una familia en ruinas. Ese asesinato encubierto no se quedó guardado bajo el alfombre. El profeta Natán lo confronta duramente y expone todo. Y aunque David demuestra un arrepentimiento genuino y desgarrador, algo que podemos leer en los Salmos, las consecuencias terrenales son un auténtico tsunami. La misma violencia y el engaño que él usó ahora infectan a su propia familia en 3 pasos trágicos. Primero, su hijo Amnón ataca horriblemente a su media hermana Tamar. Segundo, buscando venganza, otro hijo, Absalón, asesina a Amnón. Y tercero, para rematar, años después ese mismo Absalón arma un golpe de estado violentísimo para quitarle la corona a su propio padre. Y presten atención a esta imagen, porque es quizá la estampa más dolorosa de toda la historia. Ese gran conquistador, ese estratega brillante que logró unificar a las tribus y levantar un imperio, ahora es solo un anciano convertido en refugiado, escapando de una guerra civil. Los relatos nos cuentan cómo tuvo que salir huyendo de su amada ciudad de Jerusalén, caminando descalzo, subiendo un monte y llorando a mares, todo para salvar el pellejo de las manos de su propio hijo. Eventualmente, la rebelión colapsa y las tropas del rey ganan la guerra. Pero esto culmina con la muerte violenta de Absalón. Y cuando a David le dan la noticia, no hay celebración, no hay desfiles militares, solo hay un duelo que te rompe el corazón. Su lamento es de los momentos más tristes de la literatura antigua. Es el grito puro de un padre completamente destrozado,
deseando haber sido él quien muriera en lugar de su hijo rebelde. Y así nos acercamos al final. Acto 5. El legado de un corazón quebrantado. Habiendo sobrevivido a sus peores enemigos y, trágicamente, a su propia familia, da sus instrucciones finales desde su lecho de muerte a su joven hijo, Salomón, quien tendría la pesada carga de heredar este complicado imperio. A los 70 años, la vida de este hombre se apaga. Reinó durante 40 increíbles años, llenos de altibajos extremos. Fue enterrado allí mismo, en Jerusalén, la mismísima ciudad que él conquistó y transformó en el corazón del reino. Y esto ilustra de manera brillante la sinceridad de los textos que cuentan su historia. Los registros antiguos no intentan pintar un cuadro perfecto, no lo maquillan. Sus debilidades, sus errores catastróficos y sus crímenes más bajos están expuestos a plena luz del día. Y curiosamente, es justo esa transparencia lo que hace que su humanidad resuene tanto con nosotros. No lo recordamos por ser un santo impecable, lo recordamos porque incluso cuando tocó el fondo de sus peores fracasos, supo tragarse el orgullo, buscar la redención y transitar el amargo camino del arrepentimiento. Al mirar hacia atrás, ¿qué tenemos? Un humilde pastor, un guerrero que parecía invencible, un estratega político de primer nivel, pero también un ser humano que cedió a sus instintos más oscuros. Su figura trasciende fronteras y milenios precisamente por eso, por su profunda humanidad. Nos recuerda que los grandes legados de la historia casi nunca están hechos de mármol puro, sino de vidas caóticas, marcadas por la grandeza pero también por una tremenda fragilidad. Nos deja con una pregunta fascinante para llevarnos a casa. ¿Cómo es que nuestros errores y la forma en que buscamos redimirlos terminan moldeando el juicio definitivo que la historia hace de nosotros?